Quisiera hablar un poco acerca de qué es el contenido. ¿A qué me refiero cuando hablo de contenido, estrategia de contenido? Entonces, el contenido es un medio que consume el público para entender su investigación. Entonces, tradicionalmente esto significa informes de políticas, publicaciones, libros, informes escritos. Tenemos entrevistas en los medios, tenemos eventos en vivo. Estos días tenemos algunos ejemplos menos tradicionales como aplicaciones en blogs, redes sociales y eventos virtuales que están ahora en todos lados. Entonces, el universo de contenido se ha expandido. Cuando hablamos acerca de la estrategia de contenido, realmente se trata de quién queremos que consuma nuestro contenido, qué temas que debemos utilizar para crear el contenido, cuáles son las metas, qué tan frecuentemente debemos publicar el contenido, qué formatos utilizar, dónde se va a publicar este contenido, hacemos el mejor uso de nuestros recursos limitados y cómo mejoramos la participación con este contenido. Entonces, quisiera aprender un poco a ver acerca de con quiénes estoy hablando. Así que tengo un par de preguntas aquí. Aquí se las voy a compartir. Ahí están. Deberían ver un par de preguntas tipo encuesta aquí que pueden contestar. La primera es, ¿qué tanta experiencia tienen en la comunicación de think tanks? Y la segunda es, ¿qué tan grande es su organización? Y la tercera es, ¿cuáles son algunos de los riesgos que enfrenta su equipo cuando se trata de comunicaciones? Que hay unos segundos más aquí. Ok, ahora voy a terminar con la encuesta. Creo que hay un par de personas más. Hay 18 de 25 que ya terminaron de responder. Veo que todavía están llegando. Que voy a tratar de tener un poco más de paciencia. Sí, a veces es difícil cuando uno hace una encuesta porque tienes unos minutos como de silencio, de vacío, mientras que están respondiendo. Ok, creo que ya. Ya estamos porque el resto de participantes probablemente viene a ser el personal, ¿no? Que no realmente participa. Tenemos más o menos un número de personas que son nuevos, que tienen, digamos, poca experiencia, algunas personas que están como en la mitad de la carrera y algunos que ya tienen bastante experiencia. Y por el lado del tamaño de la organización, parece que la mayoría trabaja en algún lugar que tiene menos de 10 empleados o entre 11 y 30. Uno trabaja en un lugar más grande. Mi organización tiene más o menos unas 60 personas. Y luego, los retos que enfrentan, ok, tenemos falta de personal, recursos, definitivamente es algo grande. La segunda es expandir el público, que más gente tenga acceso, lea sus cosas, que se les ocurren nuevas ideas, la toma de decisiones sobre cómo invertir. Y todos los anteriores, creo que personalmente tenemos algunos problemas con todas estas categorías en grados variantes, ¿no? Y esto realmente es algo que anima. Uno de ustedes dijo que tiene problemas con la confiabilidad o o el respeto o aprobación de los investigadores, sí. Pues creo que todos estamos más o menos que en la misma página, ¿no?
Ok, entonces voy a regresar. Sobre la última pregunta, me preguntaba si alguno de ustedes quería tal vez ser voluntario y hablar un poco más acerca de qué tipo de retos enfrenta su equipo y qué esperan que puedan rescatar de esta sesión. Si tal vez alguien quiera ser voluntario y compartir eso con nosotros, hablar en voz alta, hablar de algo con lo que ustedes tengan problemas en lo que se refiere a producir contenido. Ana, dale. Lo voy a decir en español. Quizás lo que tengo como reto ahora es el tema de la pandemia. Llevamos para más de año y medio con el tema de la pandemia y quizás eso, bueno, al menos nosotros sentimos que empieza a impactar. Sentimos que la gente que está un poco desinteresada en nuestra organización hacemos videos, podcasts, infografías, hacemos muchísimas cosas, somos muy pocos. Nuestra organización tiene menos de 10 personas, por lo cual somos muy pocas personas haciendo mucho. Entonces, quizás el reto más importante que estamos haciendo ahora es el hartazgo que tiene la gente, así lo sentimos por las comunicaciones digitales. Y yo vuelvo con la misma coletilla, cómo decir las cosas importantes de nuestras investigaciones sin incomodar, bueno, el régimen autoritario en el que vivimos en Venezuela. ¿Lo puedes repetir? No se escuchó la traducción. Sí, es una de esas circunstancias que lamentablemente todos estamos enfrentando y me alegra que tú hables también de eso. ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo? Sí, creo que nosotros empezamos con las redes sociales en los últimos 5 años. Antes no teníamos una persona que se dedicara a las redes sociales y nosotros invertíamos en tener a una persona que se enfocara en las redes sociales. Yo voy a hablar un poco más de eso en lo que vamos avanzando. Y veo que John Torres, cómo monitorean el contenido, ustedes producen softwares, producen herramientas de monitoreo para eso. Bueno, sí voy a hablar un poco más de eso, cómo hacemos el rastreo o el seguimiento del progreso. Entonces voy a seguir avanzando por ahora. ¿Dónde empezamos cuando estamos pensando en la estrategia de contenido? Siempre se va a empezar con el público. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que el público de los sitios se ha estado expandiendo en los últimos años. El público ya no son solamente los que están dentro del contexto. El comentario anterior justamente nos hablaba de eso, ¿no? De enviar boletinos y no están seguras si es que vale la pena hacerlo, o sea, utilizar las redes sociales porque no es donde estás tratando de llegar a los policymakers, ¿no? Yo lo que diría es que con las redes sociales el universo del público se expande y ahora necesitamos enfocarnos de una manera más amplia en términos de a quién nos necesitamos dirigir. Entonces, este gráfico nos va a mostrar un poco como antes.
uno podía solamente enfocarse en aquellos que están dentro del contexto, ¿no? Las personas que están trabajando directamente en las políticas. Y en estos días ahora tienes que salir un poco de ese círculo a las personas que de repente no están involucrados de manera directa, pero sí potencialmente involucrados. Esta es otra forma de pensar en eso, así que solía ser que los think tanks tenían como una línea directa con los policymakers, con quienes hacen las políticas y con los periodistas y los medios. Y ahora con las redes sociales hay como un tercer lugar en el que hay que enfocarnos, que es el público y la presencia en redes sociales, el público general, ¿no? Entonces la idea ahora es tratar de llegar a esos tres puntos. Entonces es un reto, definitivamente, es más trabajo por nuestra parte porque ahora no solo podemos, bueno, significa que hay más cosas que tenemos que producir para poder llegar de manera correcta a cada uno de estos públicos. En el ambiente digital de hoy en día, las personas están consumiendo el contenido de todo tipo de maneras. Ahora tenemos que competir con todos los demás en la Internet para hacer un cambio. La investigación no solamente se puede quedar en un informe para generar este impacto, tenemos que empezar a pensar en formas más creativas de transmitir esta información. Y hay todo tipo de posibilidades en términos de cómo hacerlo. Es más trabajo, pero también es más entretenido. Creo que esta parte del trabajo es muy, bueno, uno puede ponerse más creativo. Y esta es la parte en que creo que, bueno, estamos hablando de la fatiga del público y que las personas están cansadas, tal vez están cansadas de leer solamente informes largos. Entonces, tal vez hay formas de abordar eso, en ser más creativos en la manera de cómo presentar nuestra investigación y hacer que un poco que los jale más, que no los canse tanto. Veamos un momento, un momento, me doy cuenta que están viendo mis notas, pero espero que no los sorprenda nada demasiado por ahí. Esta es una cita de John Schwartz, que escribe también contenido digital para think tanks. Él dice, empiecen a crear contenido en volumen que promueva los debates en los que ustedes tienen experiencia, que responda a lo que el público que responda a los temas de los que está hablando el público, contenido que haga que participen y que los ayude. Tomen el riesgo de publicar contenido que no se acomode a las líneas de su partido y que empuje el discurso hacia adelante. Algo que haga que el público se sienta más comprometido, más participante. Este gráfico es una muy buena manera de entender de manera más específica a quiénes nos estamos dirigiendo. Sé que en mi organización las personas que no trabajan en comunicaciones muchas veces dicen, ay, esto es para el público en general. Bueno, eso es como una de las cosas más alterantes para escuchar por mi lado, porque incluso el programa de televisión más popular no va a llegar a todos. Todas las cosas tienen un público más específico, no puedes llegar a todos con todas las cosas. Y no vale nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para tratar de dirigirnos a todos. Así que vamos a tratar de usar nuestro tiempo de manera inteligente y crear cosas que sean un poco más específicas para las personas que nos interesa y las que nos va a llegar más retorno. Entonces, si ven esto de aquí en la parte de atrás, este eje inferior, es qué tan fuerte es la relación del público con ustedes, y en el eje Y es qué tanta influencia tienen en los debates públicos, en las políticas. Así que piensan aquí en la izquierda, la parte de abajo, este cuadrante, las personas que probablemente no sigan la política, que no saben quiénes son ustedes, esas son las personas a las que no vale la pena dirigirnos. En la parte derecha y arriba, un segundo voy a cortar, ¿podrías cambiar la vista para que podamos ver la diapositiva en grande? No sé si tienes que cambiar a modo de presentación. Sí, ahí está.
Disculpen. Que si ven esto, si lo ven mejor, en el cuadrante de la derecha arriba, superior, esas son las personas que, los VIPs, digamos, los que producen las políticas, los policymakers, los que saben quiénes son ustedes, con los que tienen mucha influencia dentro de las políticas. Digamos que ese sería nuestro público tradicional, ¿no? Y aquí es donde tenemos que abrirnos un poco más hacia la izquierda o un poco más al cuadrante inferior. A las personas que tal vez no están tan involucrados o de manera tan directa en la producción de las políticas, sin embargo, pueden tener algo de influencia en lo que están haciendo estos policymakers o estas personas que sí van a generar las políticas. Entonces, cuando están pensando en a quién quieren alcanzar, ayuda a hacer una lista específica del no solamente digan policymakers, ¿no? Sino piensen en grupos más específicos a los que quieren llegar, ¿no? Y estos son ejemplos, bueno, de Estados Unidos. Nuestra organización, por ejemplo, el Consejo de Asesores en Economía, definitivamente es algo muy importante para nosotros. También el personal de comités del Congreso, ¿no? También los funcionarios elegidos al nivel local. También los medios de noticias, definitivamente es un público importante para los think tanks. Y luego piensen a quién incluir en la conversación. Entonces hablamos de organizaciones de las comunidades, negocios en algunos sectores, universidades, organizaciones de comercio, tal vez contactos personales de su organización. Y también pensar en las redes, las redes sociales y las redes de contactos en redes sociales, ¿no? Esas son formas también de encontrar a quienes pueden estar involucrados. También esperen que haya un debate en su público. No significa que vayan a decidir todo, que nosotros hablamos de esto constantemente en nuestra organización. Siempre hay algo de debate en si realmente debemos estar creando cosas para a estudiantes, qué tan importante es llegar a ellos, ¿no? O que alguien, digamos, un pasante de a pie en la calle sepa sobre nuestro contenido. Entonces puede ser que exista un debate al respecto y bueno, trabajen con lo que tienen. Especialmente los investigadores muchas veces puede que no valoren el expandir el público tanto, ¿no? Pero nosotros como comunicadores o como think tankers, sabemos que crear contenido que sea atractivo para más personas puede influir más en los debates. Puede hacer que las personas estén hablando de los temas que son importantes para ustedes y eso sea capaz de influir en el debate general. Entonces ahora les voy a hablar un poco de un modelo de contenido nuevo para los think tanks. Esa es un poco la forma antigua de pensar en esto, hacer la investigación, escribir el informe, hacer un montón de cosas para promover este informe. Y esa era la manera en que solíamos pensarlo. Ahora haces la investigación y piensas en la historia. ¿Cuál es la historia que respalda su investigación? Y luego crean un montón de productos distintos para comunicar esa historia. Entonces, en lugar de enfocarse solamente en ese un único informe de investigación, es más sobre hacer llegar ese mensaje allá afuera en el formato que sea, en el formato que sea necesario. De este modo, no están tan vinculados a ese único informe. Entonces, en nuestras comunicaciones, eso es un ejemplo de cómo incorporamos esto en nuestra estrategia. Así que un autor escribió este informe. Esto es de cuando, en los años de Trump, ¿no? Cuando teníamos esta guerra comercial con China. Y él hizo su investigación y vio que China estaba bajando sus tarifas para todos, excepto para los Estados Unidos, no sus aranceles. Y eso fue un hallazgo bastante interesante. Lo que hicimos fue, creamos un diagrama, un gráfico a partir de esta investigación. Y de hecho, había un vínculo que nos llevaba al informe original, pero muchas personas solamente veían esto. No, no todos van a buscar el vínculo y buscar el informe, ¿no? O el link.
Entonces muchos se van a quedar viendo este gráfico. Así que ser capaces de sacar ese hallazgo y hacer que esa parte brille, ¿no? Y sea muy atractiva y haga llegar el mensaje, pues de manera mucho más, hace que llegue el mensaje de manera mucho más efectiva. Y esa es una forma de pensar en esto, cómo una variedad de personajes perdón, de productos puede llegar a una variedad de públicos. Aquí en la parte izquierda pueden ver la pirámide que está mostrando cómo el producto va desde los más complejos, ¿no? Que lo menos complejo vienen a ser las redes sociales, que es el medio, digamos, más simple, y luego van bajando y se va volviendo más complejo, más complejo, más complicado, hasta llegar a los informes técnicos. No digo que los informes técnicos sean malos en lo absoluto, pero definitivamente son los que tienen la información más sustancial y la más, digamos, más detallada. Así que ellos definitivamente van a tener a la menor cantidad de gente que los va a mirar. Solamente las personas que están más interesadas, que necesitan conocer todos los detalles, van a estar viendo este informe. Entonces ahora nosotros también tenemos que pensar en los niveles más elevados, en que hacemos que el mensaje llegue a un público mucho más amplio. Pensar en los blogs, en artículos de opinión, en las redes sociales, etcétera. Cuando pensamos en el contenido y ver cómo entra en las metas generales de la organización, bueno, en las metas que nosotros pensamos en nuestra organización, la meta uno era el alcance, ¿no? Llegar que alcancemos una mayor cantidad de personas que tal vez no lean un informe nuestro, pero tal vez hayan escuchado del Peterson Institute, tal vez vieron una historia, tal vez estaban buscando en línea y vieron algún informe nuestro en línea en una búsqueda suya. Ese tipo de cosas también genera credibilidad, ¿no? En las personas que nos empiezan a conocer. La meta dos, convertir. Entonces, el público que es receptivo a nuestro tipo de contenido, queremos que ellos sean consumidores regulares de nuestro contenido. Así que queremos que incremente nuestra lista de correos electrónicos, nuestros seguidores en redes sociales, nuestros suscriptores a podcast, en todos los círculos que pueden estar compartiendo el contenido, que nos van a ayudar a promover el contenido. Esto ayuda a fortalecer la autoridad de nuestra investigación en nuestros seguidores. Y finalmente, todas estas instancias van a trabajar juntas em, para llegar a nuestra meta final, que es influir en las políticas, ¿no? En, en moldear el debate público, en ayudar a que se creen políticas inteligentes, recomendar el valor, ser citados, etcétera. ¿Cómo medimos el éxito? Esas son métricas que, bueno, verlas consume mucho tiempo, así que solamente pueden elegir algunas de pronto que sean más valiosas para ustedes. Prestar atención tal vez a las vistas de la página web, puedes ayudarlos a saber qué tan popular es algo. Sé que para nosotros podemos estar haciendo más un esfuerzo de construir los suscriptores de los correos electrónicos, es algo que nosotros nos esforzamos bastante. Luego, la participación social, ¿no? Y con eso nos referimos a que pongan like, no me gusta, compartir, ¿no? A nivel de redes sociales. Las impresiones sociales o de redes sociales, que significa que es cuando alguien ve algo, si es que de pronto están pasando por el contenido, por su sección de noticias de las redes sociales y ven algo que han puesto ustedes, ¿no? Todo este tipo de medidas, algunas pueden ser de mayor valor para ustedes o de menos valor, pero hacer seguimiento a algunas de ellas para ver cómo nos está yendo, ¿no? Puedo hablar un poco después de alguna de las herramientas que utilizamos para medir esto. Los datos son tan importantes y ser capaces de medirlos, que también le está yendo a su contenido, es bastante bueno para mostrárselo a los financiadores. Es muy bueno también a nivel interno para ver que están teniendo éxito en lo que están creando. Este gráfico muestra un número de participaciones a nivel de Twitter en los últimos años. Ven que hay algunos picos y estos picos reflejan en realidad proyectos grandes que resultaron en una gran participación del público.
Esa medida aquí en la derecha es la calificación de la participación. Y es un modo de controlar según el número de perdón, el tamaño de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí Brookings, ellos son mucho más grandes que nosotros. Siempre van a ser más grandes que nosotros y siempre van a tener más participaciones en Twitter, ¿no? Ellos cubren más temas, tienen más investigaciones. Entonces, la calificación de participación es un poco que es una referencia para compararnos con otros en términos de qué también nos va en esta participación con el público. Y aquí nos muestra que nos va bastante bien en conseguir el retorno al contenido que estamos colocando en los medios. Nuestros seguidores tienen más posibilidades, es más probable que nuestros seguidores compartan nuestro contenido, ¿no? Eso es lo que nos muestra esto. Me gustaría hacer una pausa. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabo de cubrir. Y si no, puedo seguir avanzando. Veamos. Mm, Hay preguntas, a ver. Hi, hello, Melina. I'm David from CIEDU. Hola, Melina. Soy David de Seattle. It's a center of research and Somos education. un centro de investigación. Know more about if you have Quería saber some un poco más sobre si uh, tienes key or other objects to follow and otras claves, otros objetivos que seguir. Voy a decir en español, alguna herramienta para dar seguimiento a la medición del éxito. Is only media? Is only media statistic? Para la página web utilizamos Google Analytics, que es gratis y sí requiere colocar ahí hay una herramienta de seguimiento en la página web. Todas las páginas web tienen una forma de que tomen los datos de quienes están visitando, o más bien cuántas personas están visitando. Y utilizamos Google Data Studio para reunir los datos de esto y de las consultas en Google y para ver cuántas personas están viniendo específicamente de Google. En las redes sociales utilizamos Pornhub Social. Twitter también nos da herramientas analíticas. Así que pueden entrar a estas herramientas analíticas de Twitter específicamente y esta nos va a soltar las medidas que les he mencionado antes. Estas las pueden poner en un Excel enorme y irlo siguiendo mes a mes. En las citas en noticias, antes lo hacíamos a mano y es bastante trabajo. Alguien ha puesto ahora Google Alerts, alertas en Google cuando sale nuestra organización y también cuando sale el nombre de algún investigador de nuestro equipo. Así que nos da una alerta cuando hay una cita y la persona lo coloca todo en un Excel. Si tienen el financiamiento, ahora hemos invertido en un programa de software que se llama Meltwater, que hace seguimiento a las citas en los medios, porque hay miles al año. Así que para nosotros vale la pena ahorrarnos el tiempo y hacer eso. Veamos. Y también los suscriptores para correos electrónicos. El programa que estén utilizando para enviar los correos electrónicos, nosotros somos un Pardot y lo utilizamos con Salesforce. Y así es que llegan los datos sobre los correos electrónicos. Todas las plataformas generalmente tienen una forma de hacer seguimiento de los datos que están en esa plataforma. Algunos son un poco más complicados que otros, pero
Y es un desafío incluir todo esto en el proceso diario, incluir, ir sacando los datos y hacer un registro y ver que también están progresando. Melina, ¿puedes escribir después la lista de los recursos que nos has estado mencionando? Para que luego nosotros lo podamos compartir, ¿no? O sea, no ahora, pero después nos los das para compartirlo con los demás. No sé cuántas preguntas quieres tomar, Melina. Dos más están bien. Ok, Rafael, Olga, y continuamos. Melina, gracias por todas estas ideas. Quería comentar un poco acerca, bueno, preguntarte algo acerca de una diapositiva que nos mostraste recién, que habla sobre el modelo de comunicaciones en las políticas. Y lo contrastaste con el modelo tradicional, ¿no? Este modelo nuevo del siglo XXI, entre la investigación y los informes y las redes sociales, el contenido, entre esos dos pasos hay un paso medio que llamas la historia. Quería saber a qué te refieres con la historia. ¿Es algo que uno tiene que escribir? ¿Es algo que los investigadores tienen que participar junto con el equipo de comunicaciones? Exactamente, ¿a qué te refieres cuando dices historia? Es una buena pregunta, sí. La historia no es como un producto físico realmente que tienen que redactar. Es, es el mensaje o el mensaje que quieres que tomen de esa investigación. Si es que quieren escribirlo, está bien, puede ser, e incluso puede ser de ayuda. Y muchas veces un poco que el equipo de comunicación es el que un poco crea esa historia, ¿no? Reciben el informe y piensas, ok, ¿y cuál es el punto del informe, no? Entonces los investigadores te van a decir tal, 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 ah, ok, está aquí el fondo, este es el punto, ok. A esto es a lo que se quiere llegar. Ok, entonces llevémoslo para arriba. No, entonces tenemos una reunión entre nosotros, entre los comunicadores. Ok, el informe dice que deberíamos estar haciendo esto debido a que esta otra cosa no es buena idea, por ejemplo. Ok, ya sabemos entonces cuál es la historia. Todo lo que hacemos, los tweets, los videos, los infogramas, todo, las redes sociales, todo va a fortalecer este punto, ¿no? Y va a resaltar este punto. Vamos, de repente algunos detalles adicionales también, pero se tiene que tener ese mensaje ese central que un poco que integra todo. Y así es que se va a llegar a tener más impacto a partir del informe, ¿no? Porque si no, un poco que está todo desarticulado y necesitamos que todo refuerce el punto de la investigación. Entonces es un poco como que el mensaje clave. Correcto. Puede ser literalmente una oración. Cuando tenemos una reunión con nuestro equipo, muchas veces, muchos de nosotros no tenemos tiempo de leer toda la investigación, cada cosa de la investigación. Entonces tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuál es el punto de este informe? Y ser capaces de resumirlo rápidamente es lo que un poco necesitamos. Ok, muchas gracias. Y creo que había una persona más. Sí, pero dijo que era exactamente lo que quería preguntar, así que ya se la pregunté, ya se la respondiste. Ok, entonces la siguiente parte va a ser los formatos del contenido. Y esa es una cita de un estudio interesante acerca de qué es lo que quieren los policymakers de nosotros. Los policymakers creen que la contribución más importante que pueden hacer los académicos no es, no como participantes directos en las políticas o como capacitadores para empleados de gobierno en ascenso, sino como asesores informales o creadores de nuevo conocimiento. Sin embargo, el tiempo es un límite.
Entonces, esencialmente dicen, no tengo tiempo de leer un informe largo, ¿no? No sé cuántas veces tenemos que decirle a las personas, háganlo más corto, háganlo más corto. Tenemos que ser concisos y hacer llegar el mensaje de manera más rápida. Entonces, es una forma de pensar un poco en los formatos del contenido y cómo se desarrolla el contenido. Entonces, en la parte de arriba tenemos lo que llamamos como el contenido nuclear. Esto puede ser ese informe inicial de investigación. En nuestra organización, a veces, hacia los contenidos de blog puede ser un contenido nuclear, no necesariamente es el informe, pero puede ser, pero pueden tener este informe sustancial. Toman la historia de este informe. La segunda capa aquí es el contenido de los blogs. No sé cuántos de ustedes tienen un blog, pero para nosotros realmente han tenido mucho éxito, han sido provechosos y la mayoría de tráfico en nuestra página web viene de los blogs. Y son un modo de resumir, de acortar lo que está en el contenido nuclear. Tal vez solamente creamos un blog acerca de algo que ha ocurrido, un evento reciente, algo que ha estado en las noticias y que podemos vincular eso a alguna investigación previa. No, es una forma rápida de hacerlo y luego de ahí pueden pensar en algo que se llama microcontenido. Ahí ya ponen los gráficos, ¿no? Imágenes, un poco videos de repente sencillos y cosas así, que nuevamente respalde esa historia de la que estábamos hablando. Y van a poder ver cómo la historia va a viajar y se va a transmitir a través de estos distintos productos. Ahora piensen de manera visual. Las visualizaciones es algo que a todo el mundo le encanta. Ayudan a captar la atención de las personas, ayudan a que las personas se entiendan mejor, hacen que las personas presten atención por más tiempo. Aquí este gráfico de aquí, incrementar las visualizaciones en su contenido social, incrementa la participación y el compromiso. Cuando la gente ve una imagen, definitivamente entiende mucho más rápido que teniendo que leer algo. Ya saben que la atención de las personas cada vez es más corta, y ahora con la pandemia no ha ayudado nada eso en lo absoluto. Incluso ahora es más importante tratar de captar la atención de las personas y hacer que sea más fácil para ellos de entender. Acá van a haber visto he captado la pantalla de nuestro feed de Twitter. Van a ver aquí cómo está lleno de imágenes. Hemos hecho muchas visualizaciones en los últimos 2 años. Hemos triplicado la participación en estos 2 años al incluir estas visualizaciones, ya sea una fotografía, puede ser un gráfico, ¿no? Es visualización de datos. Esos son algunos ejemplos más de visualización de contenido, ¿no? Esto es acerca de cómo se fabrican las vacunas de COVID. Es un proceso bastante complicado. Pueden imaginarse explicar todo en texto. De esta manera es mucho más fácil indicar cómo funciona la cadena de suministro. Este es un clip de un podcast en el que apareció nuestro presidente. Y fue una manera un poco de sacar algunos de los puntos principales de la entrevista. Y esto es un gráfico que hicimos bastante sencillo. Tomamos una publicación de un post y sacamos los 10 puntos principales, ¿no? Esto es en realidad solamente texto, pero puesto a manera de cuadro. Las visualizaciones de datos definitivamente son provechosas. Si yo fuera a recomendarles 2 áreas para que ingresen, si es que tienen recursos limitados, sería crear blogs y visualización de datos. La visualización de datos realmente es realmente un valor agregado para los think tanks. Tenemos acceso a los datos y las percepciones de las organizaciones de noticias que no necesariamente tienen. Entonces, es algo con lo que podemos contribuir al debate público, y crear este formato visual va a hacer que las personas presten más atención. Es más probable que presten atención. Aquí pueden ver
el Comité de Presupuesto del Congreso, ellos